Hola y bienvenidos a otro blog de cómo podemos ser la iglesia. Me llamo Esteban Reed y hoy vamos a hablar del apalancamiento centrado en Cristo. Y eso es algo que puede ayudarnos en vivir nuestra vida con Jesús. No sé si recuerdas de los otros blogs antes de esto, pero estuvimos hablando de, para ser un discípulo de Jesús, tenemos que ser un amigo de Jesús y un seguidor de Jesús. Y muchas veces cuando Jesús está mandando, por ejemplo, en Lucas capítulo 9, versículo 23, él habla de que tenemos que negarse. Uno tiene que negarse a sí mismo, a ti mismo, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer estas cosas? Bueno, muchas veces tratamos de en nuestra propia fuerza, pero hoy vamos a hablar de un concepto que puede ayudarnos en eso. Y esto es el concepto de apalancamiento. Y primero vamos a hablar de las cosas de eso, que es importante. Siempre hay un palo para levantar algo, un peso, y ahí se puede ver que tenemos tres barriles de 55 libras y para levantar este peso necesitamos un fulcro y una fuerza. Eso es el concepto de apalancamiento. Bueno, si estamos pensando de cómo funciona eso, si pongamos el fulcro a un lado y tratamos de poner una fuerza para levantar el peso, cuesta mucho, ¿no? Pero si movemos el fulcro más cerca al peso, podemos con menos fuerza de levantar el peso. Y esto es el concepto que necesitamos cuando estamos hablando de un apalancamiento, pero un apalancamiento centrado en Cristo. ¿Y cómo funciona eso? Bueno, primero necesitamos un palo como para levantar, ¿no? Y vamos a decir que esto es el poder de Dios en nuestra vida, que esto es parte de lo que necesitamos. Pero más de eso, bueno, tenemos un barril que tenemos que hacer, que tenemos que levantar. Para ser un discípulo de Jesús, tenemos que primero de amar a Dios, ¿no? Y también tenemos un barril de amar a la gente. Eso también pesa. Pero más de eso, tenemos el barril de hacer discípulos. Esas son las tres cosas que Jesús está diciendo que todos sus seguidores tienen que hacer. Amar a Dios, amar a la gente, a su prójimo y hacer discípulos. Y para hacer esto necesitamos poner nuestras esfuerzas, un esfuerzo para levantar. Pero la pregunta es, ¿cómo vamos a usar un fulcro para levantar este peso? Porque la verdad es que nosotros mismos tratando de levantar, como pueden imaginar, uno levantando 55 libras y con tres a la vez, necesitamos ayuda, necesitamos el concepto de apalancamiento. Entonces, ahora vamos a pensar de cómo podemos hacer todo eso. Y podemos pensar que mucho de lo que queremos hacer es actividad religiosa. Actividades religiosas son las cosas que muchas veces tratamos de levantar el peso de amar a Dios, amar a nuestro prójimo y hacer discípulos. Entonces, ¿qué son unas actividades que podemos tratar de hacer? Bueno, por mucha de nosotros ah, podemos decir que hay que ir a la iglesia. Eso va a ayudar, ir a la iglesia. O leer la Biblia diariamente. Eso está bien. O orar siempre. O usar o desarrollar sus talentos. Eso es importante, una actividad religiosa, ¿no?
o ser voluntario, servir, como servir en una iglesia, dar al menos 10% de su ganancia o ir a un estudio bíblico. Todas esas cosas son buenas, son actividades religiosas. Y si estamos poniendo eso en el foto, ¿va a ayudar o no? Porque la actividad religiosa ahí está en un lado y la esfuerza para levantar nuestros barriles de amar a Dios, amar a la gente y hacer discípulos todavía es demasiado porque el fulcro está a un lado. Y eso es algo que es parte del problema que tenemos. Y, pero sigue Jesús hablando así. Jesús dice, esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Entonces Jesús está diciendo, esfuércense. ¿Ok? ¿Qué más? Pablo, el misionero Pablo, él dijo, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Él está hablando de él en su persona. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hay que seguir adelante. Esfuércense, ¿no? Y otro, Pedro. Pedro, tú sabes de Pedro, ¿no? Otro discípulo fuerte de Jesús, ¿no? Pedro dijo en una de sus cartas, pero según sus promesas, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Que está bien. Por eso dice Pedro, queridos hermanos, mientras estos acontecimientos esperan, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Entonces, esos tres está hablando que necesitamos usar nuestros esfuerzos. Esfuércense. Pero todavía pienso que el fulcro quizás no está en el lugar correcto o esas actividades religiosas no están ayudando, porque no sé de usted, pero muchas veces yo estoy haciendo mucho de esas actividades, pero no me siento que estoy levantando ese peso de hacer discípulos, de amar bien a Dios o amar bien a la gente, a mi prójimo, ¿no? Entonces, necesitamos más ayuda. Y ahí viene Jesús otra vez. Jesús dijo, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Entonces, Jesús, yo pienso que están dando algo muy sencilla para ayudarnos en mover el fulcro. Entonces, no debemos dejar el fulcro a un lado de actividades religiosas. Pero ahora, ¿qué pasaría si movemos el fulcro y hacemos algo diferente? Porque al final recuerda que estamos haciendo amigos y el fulcro que necesitamos enfocar es construyendo relaciones cristianas. Eso es el fulcro que va a ayudarnos a amar a Dios, amar a la gente y hacer discípulos. Eso es la clave, muy, muy, muy importante, porque si movemos el fulcro así, más cerca al peso, vamos a levantar este peso con menos esfuerzo. Entonces, cuando estamos hablando de construyendo relaciones cristianas, ¿cómo hacemos? Bueno, es una conversación diaria primero con Jesús. Eso es la fundación de todo, ¿no?
que una conversación diaria con Jesús es de ser un amigo de Jesús. Y vamos a hablar mucho de eso en los otros blogs que van a seguir de esto. Pero también tenemos que tener conversaciones semanales que conecta el alma con otros discípulos. Y eso es otro concepto que es muy importante, que si estamos dentro de una semana normalmente teniendo una conversación que conecta con otro discípulo, eso es parte del fulcro que puede ayudarnos de construir relaciones cristianas. Pero más de eso tenemos que hacer discípulos. Y si estamos haciendo discípulos, tenemos que tener conversaciones con los no discípulos que no conocen a Dios. Entonces, en esas tres conversaciones tenemos nuestro fulcro para levantar el peso de amar a Dios, amar a la gente y hacer discípulos. Ahora, en el próximo blog vamos a hablar de este concepto, no vamos a hablar hoy, pero el triángulo relacional para discípulos. Al final, esto es el fulcro para que podamos levantar el peso de amar a Dios, amar a nuestro prójimo y hacer discípulos. Bueno, muchas gracias por ver este video y en otras ocasiones vamos a añadir a estos conceptos. Y si quieres buscar más de eso, puedes buscarnos en nuestra página de web, que ahí para los que hablan español es jugarcontarcomer.com. Gracias y nos vemos.